Hola, en este vídeo vamos a hacer este mini proyecto que va a ser reparar este Tamagotchi, ¿vale? Este Tamagotchi ya ha tenido una larga vida y dura y tiene bastantes reparaciones previas, ¿vale? Como veis tiene una batería externa que lo alimenta porque la suya se deterioró, dejó de funcionar y no tenía otra batería a mano, entonces le puse una externa. Lo abrimos, le quitamos los tornillos y lo abrimos y vemos que la batería, claro, es que se ha desconectado, ¿vale? Ese cable rojo que vemos ahí, pues se ha desconectado, por eso ahora mismo es que no hacía nada, no funcionaba. Vamos a verlo más despacito, le quitamos esa cinta de carrocero que tiene ahí, a ver qué nos encontramos. Y lo que nos encontramos es pues la batería externa que está alimentada por otro circuito que le añadí, que es un circuito cargado de batería. Entonces digamos que prescindo del circuito de cargador de batería del Tamagotchi y le añado ese, que lo conecto directamente al puerto USB-C para tener los 5 voltios y luego a la batería, y de ese circuito salen los dos cables de salida de voltaje que son los que van al Tamagotchi, y así lo estaba usando, ¿vale? Vamos a empezar por conectar ese cable se me ha soltado, al inspeccionarlo lo vuelvo a soldar, añado un poquito de estaño y lo sueldo, lo dejo como estaba, y lo que vamos a hacer lo primero es soldar el cable rojo de la batería para dejarlo como estaba, para ver si ese apaño sigue funcionando o se ha roto otra cosa. Entonces vamos a restaurarlo primero, dejarlo como estaba, digamos, como estaba con su primer apaño, ¿vale? Soldamos ahí, añadimos un poquito de estaño al soldador. El soldador está un poco frío, tengo que dejarlo bastante rato puesto, pero bueno. Volvemos a soldar ese cable que se había soltado, que es ese del tierra, creo, de la salida de la batería. Vale. Y ahora ese rojo, que es el de la batería, que el que se había soltado y por eso el Tamagotchi no funcionaba, pues lo vamos a volver a poner a ver qué pasa. Estañamos un poquito. Ahí. Ese es el circuito cargador de esta la batería, que es una 18650 de 3,7 voltios. No es la batería de lipo que llevaba, pequeñita, pero claro, es una chapuza, es un apaño. Pero vamos a comprobar si el apaño funciona. A ver si el Tamagotchi sigue funcionando. Si simplemente se soltó el cable de la batería, pues hay más problemas. Entonces soldamos ahí el cable. Y creo que ya se oye, lo que pasa es que el micro no está captando el audio. Y pues se había encendido. Bueno, yo lo que he hecho ahora es conectar el cable USB-C a ver si la batería estaba cargando. No, porque no está... Rectifico, no se había encendido el Tamagotchi, ¿vale? Entonces ahora conecto y ahora sí aparece la animación de carga, ¿vale? Conecto el cable USB-C y entonces conecto el circuito de carga, y también al detectar la corriente el Tamagotchi muestra la animación de carga, ¿vale? Que a lo mejor la batería estaba completamente agotada. Entonces después de cargarlo un poco ya desconecto el cable y ahora sí el Tamagotchi ya funciona, se enciende la pantalla, la animación y la cancioncilla de entrada, aunque no se ha visto, y que funciona, vamos, que podemos comprobar que funciona. Lo que vamos a hacer es sustituir la batería vieja, eso que es una chapuza, por la suya. Ya le he comprado un recambio en condiciones, vamos a sustituirla, ¿vale? Esto es una vista de microscopio donde vamos a desoldar esos cables que estamos viendo. Los cables amarillos, ahí va el VCC, acercamos el soldador caliente y simplemente retiramos el cable. Como estáis viendo hay un LED rojo ahí bastante grande, que no es el suyo, ¿no? Ahí iría un LED SMD, que se fundió en su momento y por eso dejó de funcionar, y ese fue el primer apaño que le hice. Quitarle su LED SMD y ponerle ese grande. Ahí tenemos la batería que vamos a sustituir, la de sueldo del circuito donde estaba, que es un circuito de carga, que estaba usando para otra cosa. Y vamos a soldar la batería nueva ya en su sitio. Vamos a ponerlo. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el VCC, que sería el positivo, el rojo de la batería, y el VSS, que es el negativo, no sé por qué, lo han llamado así. Ahí está, colocamos, presentamos el cable, tiene que estar suficientemente la parte de cobre vista, tiene que haber suficiente cable, digamos,
Y el rojo, el positivo, quería ahí, lo presentamos, tocamos un poquito con el soldador y listo. Y ya con eso se escucha como la cancioncilla enciende, o sea, ya se ha vuelto a encender el Tamagotchi. Esa batería significa que funciona, está bien, ¿vale? Bien, vamos a quitarle estos cables que son los que cogían la corriente directamente del puerto USB-C y alimentaban el circuito cargador de la batería gorda que tenemos antes. Como ya se lo hemos retirado, pues ya no los necesitamos. Vamos a intentar dejar el Tamagotchi en su estado original, ¿vale? Con su batería pequeñita, sin nada colgando. Su batería pequeña interna y ya está. Así que esos cables ya no los necesitamos. Con cuidadito soldamos y comprobamos que no haya puentes, ¿vale? En el microscopio miramos ahí los pines y parece que no se tocan, parece que está todo correcto. Bien. Entonces ya tenemos la batería ahí puesta y vamos a ver qué hacemos. Le vamos a poner cinta de doble cara para que se quede en su sitio. Vale, entonces lo corto con el alicate. Me diréis, ¿por qué no lo corta con una tijera para que se quede bien? Porque si lo corto con las tijeras sería hacerlo bien y entonces pues no tendríais nada que criticar del vídeo. A YouTube le gusta mucho el critiqueo. Se ha soltado el cable rojo, estoy viendo que se ha soltado el cable rojo ahí, ahora lo volvemos a soldar. La cinta de doble cara es fácil pegar por un lado y luego hay que retirarle la parte roja, el plástico rojo ya para que quede puesta y eso a veces se resiste. Hay que coger con las pinzas, la esquinita con cuidado, incluso usar dos pinzas, una para sujetar la parte que pega y la otra para retirar. Bueno, lo he conseguido, lo pego y ya se ha soltado la negra también. Lo que he soldado antes, para nada, se han soltado los dos cables, señores. Bueno, da igual, no pasa nada, luego lo colocaré bien. Coloco la batería en su sitio, ahí más o menos la presento, intentando que no obstaculice el cierre de la tapa por ningún lado. Vale, entonces compruebo que vamos a comprobarlo, que la cierre bien, yo creo que sí, aunque tenga los cables por ahí colgando, eso ahora lo colocamos bien y ya está. Vale, pues entonces lo que nos queda es volver a soldar bien los cables. Intentaremos que no se suelten esta vez. El truco está en que la punta del cable tenga suficiente parte expuesta de cable y tenga una gotita de estaño, que esté bien estañado tanto el cable como el punto donde vais a soldar la placa, ¿vale? Bueno, no es algo que se tarde mucho, no pasa nada, si hay que repetirlo varias veces se repite. Ese cable no tiene suficiente punta, no está, por eso se ha soltado, así que vamos a coger el pelacable de pico de pato y pelamos la puntita del cable. Está un poco pasado, tengo que sujetarle ahí el piquito, ahí está. Y ya consigo la suficiente punta expuesta, le echamos un poquito de estaño en la punta, estañamos la punta, vale, y con ya una gotita de estaño en la punta, ya sí podemos soldar con un poquito más de seguridad de que se vaya a quedar en su sitio. Soldamos, bien. Se ha quedado, ya debería escucharse la cancioncilla, que el micro no la capta, pero se escucha. Y ya tenemos el Tamagotchi funcionando. Los botones responden, todo correcto por ahora. Nos falta comprobar que carga, porque la otra vez la carga no funcionaba, por eso puse batería externa o algo así. A ver si lo reparamos, a ver qué le pasa. Bueno, también me he dado cuenta que hay un poquito de corrosión, hay como esos picos blancos que veis ahí, con un poquito de cal, parece que tiene como corrosión. Eso lo quitamos con nuestro alcohol isopropílico y cepillito de dientes. Echamos fli, echamos un poquito de alcohol, chiqui con el cepillito y se va. Luego soplamos un poquito o dejamos que se seque el alcohol, que se seque enseguida y averiguado. También le vamos a dar un repasito ya que estamos a la pantalla por dentro, que está un poco borrosilla y tal, pues un poco de suciedad, pues nada. Alcohol, un pañuelo de papel o un hisopo del oído, un bastoncillo del oído también se puede dar y listo, como los chorros del oro. Conectamos el cargador y vemos que no está cargando, no se enciende el LED de carga ni aparece animación de carga. Aquí hay algún problema. Bueno, primero que se había quedado pillado, reseteo, ahora inicia. Ahora vamos a ver a eso, que se había quedado pillado. Vamos a ver. No aparece animación de carga, estamos las mismas. Ahora sí responden los botones, el Tamagotchi está funcionando.
pero no hay animación de carga, ni tampoco se enciende el LED de carga. Puede ser que esté, no sé, que esté la batería cargada a tope a lo mejor. Necesitamos el polímetro. Cogemos nuestro polímetro y medimos la batería. Vamos a ver. Y la batería nos da 3,8, pues no está cargada a tope, ni mucho menos. 3,7 sería el mínimo, 4,2 sería el máximo. Cuando la batería está cargada, una batería de 3,7, pero ese sería su valor mínimo. Cuando está cargada a tope, debería dar 4,2. Y ahora pues está dando, como veis, 3,8. Así que no está cargada. Puede ser que el diodo LED esté fundido y entonces el circuito de carga pues no cierra. Y ese es el problema. Así que vamos a comprobar ese diodo LED rojo, que como ya os he dicho antes, además evidentemente está cambiado. Eso tenía un diodo LED muy chiquitito ahí, SMD, donde se ve la unión de las patitas, se ve el símbolo del diodo ahí. Y se fundió y por eso le puse ese tan grande. Pero puede ser que se haya fundido este. Entonces lo voy a retirar, con el soldador toco las dos patitas a la vez, están muy juntas, no hay problema. Y lo saco. Para probar un diodo se puede probar con una batería, ponerlo, o se puede comprobar directamente con el polímetro. Si ponen el polímetro en modo continuidad, en monodiodo, se puede ver si se enciende o no, ¿vale? Ahí lo he retirado, estoy viendo que no haya ningún puente ni nada raro. Se ha quedado, el cable negro está desconectado y se ha quedado eso bien al aire. Bueno, también lo he desconectado antes para poder desoldar bien, para no desoldar con la batería conectada, evidentemente, aunque lo he hecho fuera de cámara. Bueno, ahí estoy viendo que está todo como tiene que estar. Y lo que vamos a hacer ahora es probar el diodo, que ahí tengo que tocar las dos puntitas, pero no lo consigo. Joder. Bueno, vamos a coger el diodo con la pinza y mientras me peleo con el diodo y el polímetro intentando medirlo, vamos a razonar lo siguiente. Si el diodo está mal, bueno, pues claramente ese era el problema, el circuito está abierto y habría que poner otro. Pero puede ser que el diodo esté bueno y aún así no cargue. Y estaba pensando que creo que después de cambiar el diodo SMD pequeñito por este gordo, nunca funcionó muy bien. Por eso tuve que poner la otra batería. Es posible que este diodo necesite más voltios y consuma más amperaje que el diodo SMD que tenía puesto. Muy lógico, si un diodo más gordo emite más luz, pues no funcionaría. Entonces a lo mejor ese es el problema. Así que si el diodo da continuidad, se enciende y ahí se va a encender, creo. ¿Se ha encendido ya? No. A ver. Si lo pones, ahí está, ahí se ve. Que muy poquito brillito, pero se ve que se enciende el diodo. El diodo está bien. Entonces, el problema va a ser que ese diodo consume demasiado. Entonces, como no tengo un diodo SMD, voy a poner un cable, cosa que la cámara ha decidido no grabar. Pero lo que hago es sustituir el diodo, ahí está la cámara fallando, por un cablecito, simplemente puenteo esas dos pistas. ¿Vale? El diodo LED solo sirve para indicar la carga, que se enciende cuando está cargando. Y si no, pues nada, simplemente deja pasar la carga a través de él. En principio se podría puentear sin mucho problema. Entonces, lo he puenteado, ahora lo enchufo, pero no se ve animación de carga. Se ilumina la pantalla cuando conecto el puerto USB, pero no tiene animación de carga. Ah, espera. Está pillado, hay que resetear. Le damos al botón de reset, ¿vale? Se inicia el Tamagotchi otra vez. Su musiquilla que no se oye en el micro, pero la tiene. Y vamos a ver ya la prueba definitiva. Ya hemos quitado el diodo, el LED, hemos puesto, ahí está. Tenemos animación de carga. Perfecto. La prueba definitiva ya es medir con el polímetro y observar si está cargando o no está cargando la batería, viendo si el voltaje aumenta o no. Así que con la batería conectada y el USB, el puerto conectado, ponemos el polímetro en voltios, ahí está, en continua, en escala de 20. Ahí no está bien puesto, que el voltímetro ahí. Y ahora medimos la batería y ya no me da 3,8 como antes, me da 3,99. Y si me aguanto un rato, debería ver subir ese voltaje. Ahí está, de 3,99 oscila, ya ha cambiado a 4.
Y si me sigo esperando un poquito más, debería haber 4.01. Si lo veo definitivamente, ahí Perfecto. está. Ahora sí. Ahora sí, como digo en el vídeo. Esto es la voz en off, como habéis dado cuenta ya. Pues nada más, ya solo nos queda montar el Tamagotchi, colocar los botones, la cuerdecita y los tornillitos, cosa que hago a cámara rápida. Compruebo que funciona bien el botón de reset también, que resetea, que se inicia. Todo correcto. Así que montamos ya, le ponemos los tornillos y montamos el Tamagotchi con su batería nueva, sin diodo de carga, pero bueno, no nos hace falta, eso simplemente con la animación de carga es suficiente. Y vamos a probar que los botones funcionan, efectivamente. Y que el Tamagotchi pues hace lo que tiene que hacer. Tiene una musiquilla y hace unos soniditos que el micrófono no capta. Pero ahí está. Voy a darle de comer al Tamagotchi que tiene hambre. Lleva, no sé, 6 meses sin comer porque lleva apagado todo ese tiempo. Pero el Tamagotchi tiene como una memoria interna y luego cuando le conecta la pila otra vez sigue por donde iba. Ahí está comiendo su arroz ese. Y ahora tiene una caca ahí en el salón, la vamos a llevar al baño para limpiarlo y que esté limpito. Ahí está. Pues ya tenemos el Tamagotchi arreglado, comido y duchado. Y nada más. Así termina nuestro mini proyecto de tarde del domingo de arreglar el Tamagotchi que estaba pobrecito fatal.